Deténganse un momento y escuchen con atención. Lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados energéticos globales no es una simple fluctuación de precios. Surprised. Esto es una reconfiguración completa del poder mundial y está sucediendo justo frente a nuestros ojos en tiempo real, mientras la mayoría de la gente sigue mirando las noticias sin comprender la profundidad de lo que realmente está en juego. Piensen por un segundo. Estados Unidos lanza una guerra contra Irán y el primer gran ganador geopolítico resulta ser Rusia, no Irán, no el Medio Oriente, Rusia. Exhale Sharpley, un país que supuestamente llevaba años bajo sanciones, bajo presión, económicamente aislado, y de pronto, en apenas 2 semanas, ese país gana exactamente 10.000 millones de dólares gracias al caos que Washington creó. Esto no es coincidencia. Sarcastic. Esto es el capitalismo global funcionando exactamente como fue diseñado, enriqueciendo a quienes poseen el recurso sin el cual el mundo no puede funcionar. No importa quién esté en guerra con quién, no importa lo que diga la moral pública, no importa lo que prometan los políticos desde sus tribunas. Y América Latina, ¿qué significa esto para nosotros? Todo significa, absolutamente, todo, porque América Latina conoce, América Latina entiende, América Latina ha vivido esto. Nosotros somos el patio trasero, nosotros somos la doctrina Monroe, nosotros somos el laboratorio de experimentos, donde probaron dictaduras, donde probaron golpes de Estado, donde probaron políticas económicas. Y cuando Washington decide, nosotros sufrimos. Y cuando el petróleo sube, nosotros pagamos. Y cuando la economía global tiembla, nosotros caemos. Siempre ha sido así, desde el principio. Siempre ha sido así y continúa. Siempre ha sido así, pero no tiene que serlo. Chile 1973, el golpe. Salvador Allende, presidente electo, democráticamente elegido, por el pueblo votado, y la CIA intervino. Y Nixon ordenó, y Kissinger coordinó, hacer que la economía chilena grite. Esas fueron sus palabras, hacer que grite literalmente. Y Pinochet llegó al poder, y 17 años de dictadura, y miles de desaparecidos, miles de torturados, y los Chicago Boys experimentaron el neoliberalismo, lo probaron primero en Chile, antes que en Reagan, antes que en Thatcher. En Chile lo ensayaron, con sangre chilena lo probaron. Si este análisis les parece valioso, suscríbanse al canal para seguir nuestros próximos videos, donde continuamos levantando los velos que los medios mainstream intencionalmente mantienen cerrados. Porque entender estos mecanismos es absolutamente necesario para descifrar el mundo en que vivimos. El estrecho de Hormuz es un canal de apenas 39 kilómetros de ancho que separa a Irán de los países del Golfo, y por él pasa una quinta parte del petróleo mundial cada año. Cuando Irán cerró ese estrecho, cuando los barcos dejaron de pasar porque era demasiado peligroso, cuando las primas de seguro se dispararon a niveles absurdos, el mundo entero sintió el golpe. Los precios del crudo comenzaron a subir más de 70% desde el inicio de esta guerra. Y entonces ocurrió algo que yo llamaría uno de los momentos más reveladores de la geopolítica moderna. La administración Trump, la misma que durante años se jactó de sus sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, fue obligada, literalmente obligada, a levantar esas sanciones para intentar calmar los mercados energéticos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que está otorgando una licencia que permite la entrega y venta de petróleo crudo ruso y productos petroleros durante el próximo mes. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que la guerra que Washington eligió librar, la guerra que eligió iniciar en el Medio Oriente, terminó convirtiéndose en el mecanismo mediante el cual Rusia obtuvo un alivio económico que no habría podido obtener de ninguna otra manera. Tenemos que hablar honestamente sobre lo que está pasando aquí, porque la prensa convencional lo presenta como si fuera simplemente una crisis técnica de energía.
una cuestión de barriles y barcos y precios por galón. Pero ese es exactamente el tipo de narrativa que nos impide ver el cuadro completo. Lo que estamos presenciando es el colapso lento de la estrategia occidental de sanciones contra Rusia. Y ese colapso está siendo acelerado precisamente por las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Y América Latina conoce esta historia, y América Latina ha vivido esta contradicción, y América Latina entiende esta hipocresía. Argentina, 1976, otro golpe, Videla, Macera, Agosti, la junta militar tomó el poder. 30.000 desaparecidos, dicen las madres, 30.000 arrancados de sus hogares. Vuelos de la muerte sobre el Río de la Plata, bebés robados, identidades borradas, y Estados Unidos sabía, y Estados Unidos apoyaba, y Estados Unidos entrenaba. La Escuela de las Américas, en Panamá primero, después en Georgia, Fort Benning, donde entrenaron a los torturadores, donde enseñaron las técnicas, donde formaron a los asesinos. De toda América Latina llegaban a aprender el oficio, a perfeccionar la represión, a sistematizar el terror, Operación Cóndor, la coordinación. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, juntos, compartiendo prisioneros, compartiendo información, compartiendo métodos, para eliminar opositores, para desaparecer disidentes, para silenciar pueblos. Presten atención a esto. Los ingresos por petróleo y gas natural cayeron de aproximadamente 45% del presupuesto federal ruso en 2021 a aproximadamente 20% en 2025. Cuando las sanciones impuestas por la comunidad internacional comenzaron a limitar la capacidad de Moscú para financiar sus operaciones, las sanciones estaban funcionando, lentamente, dolorosamente, pero estaban funcionando. Y entonces vino la guerra en Irán, y con ella vino el milagro económico que Moscú esperaba. Ahora quiero que entiendan algo fundamental sobre la relación entre Rusia e Irán, porque esto no es algo que surgió de la noche a la mañana. Esta relación tiene capas, tiene historia, tiene intereses entrelazados que van mucho más allá del petróleo. El 17 de enero de 2025, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron un tratado de asociación estratégica integral en Moscú, un tratado de 47 artículos que abarca seguridad, energía, comercio e intercambio cultural. Y noten la fecha, enero de 2025, meses antes de que estallara la guerra con Estados Unidos e Israel. Esto no fue improvisación. Esto fue arquitectura geopolítica construida con pensamiento, con tiempo, con visión de largo plazo, mientras Washington seguía pensando en términos de ciclos electorales de 4 años. Moscú y Teherán estaban construyendo una asociación diseñada para durar 2 décadas, y América Latina necesita aprender, y América Latina necesita entender. Planificación de largo plazo funciona. Visión estratégica importa. Soberanía se construye. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cada elección cambiamos todo. Cada gobierno empezamos de cero. Cada presidente, nuevas prioridades. México, de López Obrador a lo que venga. Argentina, de Fernández a Milei. Colombia, de Duque a Petro. El péndulo, siempre oscilando. La inestabilidad, permanente. El desarrollo nunca llega. Venezuela, miren a Venezuela. Chávez construyó algo. Se puede estar de acuerdo o no. Se puede criticar mucho, pero había un proyecto, había una visión, había independencia. Misiones sociales, alfabetización, salud. Petrocaribe, solidaridad regional. ALBA, alternativa al ALCA. Y Estados Unidos no lo toleró. Golpe en 2002, fallido. Sanciones desde entonces brutales. Bloqueo económico, asfixiante. Y el pueblo venezolano paga, no por el gobierno necesariamente, sino por las sanciones principalmente. Las sanciones matan lentamente.
Las sanciones empobrecen sistemáticamente. Las sanciones destruyen deliberadamente. ¿Y quién aplica esas sanciones? Washington las aplica. El mismo Washington que ahora levanta sanciones rusas cuando le conviene, cuando sube el petróleo. ¿Dónde está la coherencia? Pregunto. ¿Dónde está el principio? Cuestiono. ¿Dónde está la moral que tanto predican? Y lo más profundo es que esta relación no es unidireccional, no es simplemente Rusia ayudando a Irán. Algo mucho más complejo e interesante está ocurriendo aquí. Irán también ayudó a la economía rusa a resistir las sanciones occidentales. Durante la última década, Teherán se convirtió en pionero en la creación de infraestructura para evadir sanciones en el comercio petrolero. Fue precisamente Irán quien desarrolló la llamada flota fantasma, esa red de petroleros que transportan petróleo sancionado junto con servicios auxiliares para gestionar seguros, transferencias de dinero y otros aspectos del transporte de petróleo para un estado sancionado. Y fue precisamente Rusia quien a partir de 2022 adoptó esas mismas prácticas iraníes, aprendiendo de décadas de experiencia iraní en evadir sanciones. Hay algo casi irónico en esto, ¿verdad? El maestro enseñó al alumno y ahora el alumno superó al maestro. Desde entonces, Moscú ha elevado este comercio ilegal a nuevas alturas, exportando volúmenes que superan con creces lo que Irán jamás logró alcanzar. Y América Latina conoce la evasión, y América Latina entiende las zonas grises, y América Latina sabe de adaptación. Cuba, 65 años de embargo. El bloqueo más largo de la historia. Y Cuba sigue. Y Cuba resiste. Y Cuba sobrevive. Pero ¿a qué costo? Humano. ¿A qué costo? Social. ¿A qué costo? De sufrimiento. Médicos cubanos en todo el mundo. Vacunas cubanas desarrolladas. Alfabetización cubana, 100%. A pesar del bloqueo, lograron. A pesar de Estados Unidos, resistieron. A pesar de todo, continúan. Y Washington habla de derechos humanos. Y Washington habla de democracia. Y Washington habla de libertad, mientras estrangula economías, mientras destruye vidas, mientras mata por hambre. Nicaragua, lo mismo. Sanciones desde 2018 por defender su soberanía, por no obedecer a Washington, por elegir su propio camino. Bolivia, el golpe de 2019. Evo Morales derrocado. El primer presidente indígena derrocado. Por el litio, algunos dicen. Por la soberanía, otros afirman. Por no someterse, definitivamente. Y la OEA, cómplice. Y Almagro, instrumento. Y Estados Unidos, detrás. Como siempre, detrás. Pero sigamos con lo que está pasando ahora, en marzo de 2026, porque los detalles son extremadamente reveladores. El aumento de los ingresos petroleros se está convirtiendo rápidamente en un salvavidas para Rusia. Antes de que se levantaran las sanciones, el petróleo ruso se vendía con un descuento del 10 al 20% respecto al precio de mercado. Después de que la administración Trump otorgara esta exención temporal, ese descuento desapareció por completo y el petróleo ruso se vende prácticamente al mismo nivel que el Brent, que es el estándar internacional para precios de referencia. Esta es una diferencia enorme. Esto es dinero real, dinero que va directamente al presupuesto del Estado ruso, un presupuesto que, recordemos, asigna 38% a defensa y seguridad, el porcentaje más alto desde los tiempos soviéticos. Y aquí quiero detenerme, porque quiero que pensemos juntos sobre la lógica perversa de lo que está sucediendo. El presidente ucraniano Zelensky lo dijo directamente. Según la inteligencia ucraniana, Rusia enfrentaba un déficit de más de 100.000 millones de dólares solo en 2026 debido a las sanciones, los ataques profundos a la infraestructura energética rusa y otros factores. Pero solo 2 semanas de guerra en el Medio Oriente le generaron a Rusia alrededor de 10.000 millones de dólares.
10.000 millones de dólares en 2 semanas, y se calcula que si el conflicto con Irán continúa 2 o 3 meses, Rusia podría compensar todas las pérdidas sufridas el año anterior. Piensen en esto. Una guerra que Washington supuestamente inició para proteger los intereses de Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente se convirtió en el mecanismo económico más efectivo para rehabilitar las finanzas de guerra de Vladimir Putin. Nadie en el establishment político de Washington parece querer hablar de esto directamente. Nadie quiere hacer esta conexión en voz alta, pero la conexión existe y los números lo prueban, y América Latina observa, y el sur global observa, y el mundo saca conclusiones, que los grandes juegos tienen pequeños pagadores, que las grandes decisiones tienen consecuencias locales, que los grandes conflictos golpean a todos. México, nuestro vecino del norte, frontera con Estados Unidos, 3.000 kilómetros. ¿Y qué ha significado esa frontera? Braceros, explotados, migrantes, criminalizados, familias separadas, el muro de Trump, los niños en jaulas, las deportaciones masivas y el tratado de libre comercio que trajo, el campo mexicano destruido, el maíz subsidiado de Estados Unidos, compitiendo deslealmente, y los campesinos mexicanos arruinados, y las maquiladoras explotando, y los salarios miserables. Eso es el libre comercio. Libre para el capital, esclavo para el trabajo, libre para las corporaciones, cadenas para los pueblos. La Unión Europea advirtió previamente a la Casa Blanca contra la tentación de relajar las sanciones rusas impuestas en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Europa estaba construyendo una política consistente, una política que decía que hay consecuencias reales por violar soberanías nacionales, y esa política fue desmantelada, al menos temporalmente, por la misma decisión geopolítica de Washington de atacar a Irán. Y América Latina, ¿qué conclusiones saca? Que los principios son flexibles, que los valores son intercambiables, que la moral depende de las circunstancias. Cuando conviene, las sanciones se aplican. Cuando no conviene, las sanciones caen. Cuando Occidente necesita, las reglas cambian. Y nosotros creímos. En las reglas creímos. En los valores creímos. En el orden internacional creímos. Y ahora vemos que todo esto es política, que todo esto son intereses, que todo esto es juego. Juego de los grandes, a costa de los pequeños. Juego de los fuertes, a costa de los débiles. Juego de los ricos, a costa de los pobres. Perú. ¿Qué pasó en Perú? Castillo, elegido presidente, un maestro rural, un hombre del pueblo, y el Congreso lo destituyó, y las protestas fueron reprimidas, y los muertos, más de 60, campesinos, indígenas, pobres, los de siempre muriendo, los de siempre son sufriendo, los de siempre pagando, y la oligarquía celebrando, y Lima contra las provincias, y el poder contra el pueblo. Eso es la democracia latinoamericana. Eso es el sistema que nos venden. Eso es la realidad que vivimos. Colombia, la paz que no llega, acuerdos de paz firmados y los líderes sociales asesinados, más de 1.000 desde 2016, defensores de derechos humanos muertos.